Voy a tener una psicóloga que me revise todo para asegurarme que estoy ayudando a las personas. Es lo que me causa a mí el cáncer. Wow, sí, y estoy totalmente de acuerdo Sí, contigo. que no le aceptas mucho a personas y no perdonas. Claro. Nuestra invitada de hoy es la productora ejecutiva de Primer Impacto en la cadena Univisión, el programa número 1 de News Magazine de la televisión hispana en los Estados Unidos, televisado en más de 12 países, ha estado en la industria de la televisión casi 30 años, ha sido nominada a premios Emmy nacionales. Hoy conoceremos su nueva faceta de escritora con su primer libro, La virtud del proceso, que aquí lo tenemos, y nos va a contar cómo nace esta nueva carrera de escritora y de otros proyectos a nivel personal. Así que bienvenida, Yuri Cordero. Bravo, ¡Qué honor! Feliz de estar aquí. Estaba viendo el centro, me hizo un mini tour Sí. espectacular. Felicidades. Gracias, Yuri. Qué gran logro, ¿no? De tener un centro así que va a ayudar a tantas personas, de verdad. Sí. Me hace feliz. Y que además surge en un momento donde, tras la pandemia, Correcto. nosotros sabemos, porque lo vemos todos los días en las noticias, Sí. que esa pandemia nos está dejando las secuelas de una pandemia de salud mental. Tema que, por cierto, está muy relacionado a tu historia Así es. de vida. Entonces, comencemos, Yuri, por la semilla que hace que tú, que casi siempre has estado tras las cámaras, Sí. empieces ahora a estar frente a las cámaras contando tu historia después de esta gran plataforma que es un libro. Fue Luz María Doria, fui a su oficina. Ujú. Y yo digo, me encanta lo que tú estás haciendo. Y me senté a hablar con ella de mi historia. Y ella me dice, ¿y cuándo tú vas a escribir el libro? Y yo, ay, no sé, no estoy segura. ¿Cuándo lo vas a hacer? Haces todo por los demás, ayudas a los demás y nada por ti. Y yo me quedé como que, ok, pero no hice nada. No hice Oh. nada, lo pensé. Después el próximo año escribí el outline y en el 2021 dije, llamo a la publicista. ¿Y cuántas líneas, cuántas palabras debe tener el libro? 38,000. Yo soy productora. Ok. Entonces tengo que escribir 6,000 palabras y me puse a la obra. ¿Tú sabes lo que es escribir un libro en 10 meses y publicarlo en 10 meses? Wow. It's unheard of, pero yo me programé. No, pero es maravilloso. Sí. Uno de los libros de Wayne Dyer que más éxito tuvo, él lo escribió en 18 días. Entonces, uno tiene a veces, ves, esa sensación de que algo tiene que llevarse mucho tiempo, pero Sí. sobre todo esto, que es tu historia, ya la sabes. Es solo hacer el tiempo de llevarlas a Fue un papel. difícil. ¿Ah, Fue sí? claro, fue difícil. Porque uno sabe su historia, pero cuando la comienza a escribir y dice, lo debo poner, no lo debo poner, Pongo cómo la esto, gente no lo lo va a pongo. aceptar, ya, lo van a aceptar o no. Hablar de las cosas íntimas que quizás la gente que más me conoce sabía, de los problemas con mi madre, de todo lo que sufrí cuando era niña. Fue hasta revelador para mí. Llegó un Sí. punto en la historia de mi mamá, por ejemplo, que era sobre la salud mental. Mi mamá era una maníaco-depresiva esquizofrénica. Oh, tenemos eso en común, que una vez lo hablamos. Lo hablamos y yo Sí. te entiendo totalmente cuando tú hablas en tus conferencias porque yo me puedo poner en tus zapatos. Mm, Y eso fue lo que yo no hice. Cuando yo en el libro me di cuenta, yo por primera vez cuando escribí el libro sentí el dolor de mi mamá. claro. Y cuando me di cuenta de eso fue terrible para mí. Lloré mucho, creo que sané mucho también. Y entendí que si hubiese hecho eso antes, quizás otra historia estuviese contando. Claro, claro. Y a mí me llamó mucho la atención, Yuri, tu historia, porque los productores de por sí son, ¿no?, muy estrictos, y ver una productora ejecutiva con un libro, o sea, es una faceta completamente diferente a lo que vemos en un productor. Claro, que casi siempre, fíjate, mucha gente que es productor, productora, tú le invitas a hacer algo y dices, no, No. yo soy de detrás de cámaras. O sea, Entonces es lo que dice Yuri, atreverse atreverse. a sacar su verdad. Además es un proceso muy, muy catártico y terapéutico y me encanta que tú lo hayas mencionado, porque yo siempre le digo a las personas que tú deberías intentar contar tu historia. Todos tenemos un libro que puede ser escrito, todos tenemos una historia, Así es. pero la gente me dice, bueno, pero ¿quién lo va a leer? Le digo, no importa quién lo va a leer, siempre va a haber quien lo lea, pero sobre todo el proceso para la persona. Porque a mí me sucedió lo mismo con el primer libro, que fue el personal, el que más medio autobiográfico fue El poder de escuchar. Y yo lloraba en los procesos de varios capítulos. Pero además, no sé si a ti te pasó, escribiendo el libro, mi manera de contar la historia
cambió. Porque descubrí que habían historias que yo me seguía contando de una manera y que mientras empecé a escribir el libro le encontré otro sentido. Por lo tanto, el significado emotivo, emocional de esa historia en mi interior cambió y hubo una liberación en el proceso de escribir. ¿Algo similar te pasó a ti? Claro que sí, porque al final del día, yo tengo ejercicios en el libro y fueron cosas que yo misma hice y me funcionaron a mí. Pero yo dije, yo no soy psicóloga. Yo voy a tener una psicóloga que me revise todo para asegurarme que estoy ayudando a las personas. Y ella me dice, perfecto, yo te voy a revisar el libro, pero tú lo vas a leer en voz alta para que te escuche. Claro, cuando uno escribe, uno lo está escribiendo y lo está leyendo internamente. Sí. Pero cuando uno escucha su voz en las palabras, o sea, fue liberador. Fue liberador porque sané muchas heridas como esa que pensaba que había sanado de mi madre. Y no, todavía quedaba un poco más. ¿Y cuál fue la herida? En el caso de tu mamá, ¿qué sientes tú? Porque hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando y tiene relaciones que hay que sanar, ¿ves? Y especialmente con padre, con madre. Yo digo que entre padre y madre es una relación de cordón umbilical que aunque te lo cortan al nacer, no se corta en el plano espiritual. Y cuando uno no tiene una relación sana con su madre, siento que hasta que no hay felicidad y no hay prosperidad, abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tú sientes que el libro te ayudó a sanar en tu relación con tu mamá? Porque nosotros podemos tener personas que estén con trastornos cerebrales, mentales, pero ¿cuál es la actitud con la que debemos tener la relación hacia ellos? Hay que tener compasión y entender que absolutamente todo lo que nos pasa, eso es bíblico, obra para bien. No hay nada en vano de lo que nos sucede. Cada cosa que nos pasa nos ayuda a caminar ese propósito de vida que se supone que nosotros todos caminemos. Yo me crié con mi abuela, mi mamá cuando dio a luz, mi papá era un hombre casado. O sea, yo entonces no tenía ni mamá ni papá. Mi mamá tuvo como un postpartum depression tan severo que mi abuela la manda a Nueva York con familia y me entrega básicamente a mi abuela. Y a mí, yo pienso que es cómico cuando la gente dice, no, pero eso es normal. Tenemos que parar de decir que entregarle tus hijos a parientes es normal. Claro. No es normal. No. No es normal de que tus abuelos te críen. Es precioso. Sí. Mi abuela y mi abuelo fueron padres que no tenía. Pero eso no es normal. Y esa separación deja secuelas. Claro. Que tú puedes tomarla de dos maneras. Tú puedes convertirte en la víctima y puedes ir al extremo como yo, que se convirtió en una persona que tenía que ser perfecta. Una autoexigencia de perfección. Correcto. Y yo digo que esa autoexigencia es lo que me causa a mí el cáncer. Wow, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Fue lo que me causó el cáncer porque en el 2013 yo ven algo ahí, en el 2013 al principio, en enero, pero en diciembre voy al médico y ven otra cosa más. Yo le digo, no te preocupes. Yo misma diciéndole, no te preocupes, que eso estaba ahí antes. Y ella me dice, no, eso es nuevo. Cuando me hacen el BRCA test, sale negativo, no tengo el gen de cáncer, pero después, mientras escribía el libro y decía de todo, yo dormía con 2 celulares aquí. Yo trabajaba... si había 24 horas al día, trabajaba 25. Claro. Y yo le digo a la gente que no es porque Univisión o nadie me decía que lo trabajara. Era yo. Sí, Tú tomaste la decisión. Sí, claro, sí. yo tomé la Esa decisión. Autoexigencia. Claro, porque yo quería no fracasar. Tantos fracasos. Una niñez que fue bella, porque mis abuelos eran maravillosos. Fue bella, pero una niñez difícil. Fracaso en matrimonio, porque eso te causa otros problemas. Tú te conviertes de querer ser tan fuerte que no le aceptas mucho a personas y no perdonas. Claro. Entonces, creo que me ayudó a ser la persona que soy. Ahora entiendo mucho. Estoy en otro camino, un camino espiritual, un camino de entendimiento del divino. Entonces, he aceptado muchas cosas. Muchas cosas. Qué interesante. Yo creo que esto que Yuri nos está contando resuena en mucha gente que en algún momento de su vida priorizó, que creo que a todos nos pasa, priorizó su autorrealización profesional en el sentido de mostrar su valía, pero sin darse cuenta a expensas de que se desarmonizan cosas interiores, la salud de las células y luego hace algo que es una enfermedad.